Queridos empresarios, no tienen que ser expertos en finanzas, pero sí es fundamental que conozcan los conceptos claves que les permitan leer con facilidad la información financiera de su empresa. Veamos. A mí personalmente me funciona muy bien todo lo que implique estudiar a través de gráficos, a través de mapas mentales, infografías. Y así es como quiero de alguna manera poder comunicarles la información financiera que considero de muchísimo valor para los empresarios y dueños de negocio. El día de hoy vamos a ver cómo está compuesto un balance general o un estado de situación financiera, que es como hoy se denomina a través de las NIF. Entonces empecemos por ver esta gráfica en la que vamos a ver del lado izquierdo todo lo que tiene que ver con los activos y del lado derecho los pasivos y el capital, el patrimonio, tal como se presenta normalmente en este estado financiero, pero aquí con solamente elementos gráficos. Vamos a entender qué es cada una de estas cosas. Todo lo que está a la izquierda fue pagado de alguna manera con lo que está a la derecha. Hay que empezar por entender ese concepto que es muy sencillo, pero que es fundamental para tomar decisiones. Empecemos por el efectivo. El efectivo es fundamental para asegurar la operación de la compañía. De ninguna manera es posible llegar al día de pago de nóminas y no tener los recursos disponibles. Además de esto, el efectivo es clave para aprovechar oportunidades de mercado, oportunidades de negocio. Realmente muchos empresarios, o de pronto no tantos, pero sí los que tuvieron efectivo disponible cuando empezó el tema de la pandemia, cuando empezaron a caer las bolsas, realizaron inversiones en acciones, por ejemplo, y después, un par de semanas o ya casi un mes después, lograron ver rendimientos bien interesantes, pues por los temas, porque alcanzaron a vender estos instrumentos financieros a un mejor precio y por supuesto obtuvieron allí ganancias. Eso fue un negocio de oportunidad. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían el dinero disponible. Esto no quiere decir que tengamos fondos de caja ociosos sin ser productivos. Entonces hay una línea muy fina entre tener dinero disponible para oportunidades y otro que tengamos fondos ociosos. Más adelante vamos a volver con este tema. ¿Qué más es importante asegurar de cara a lo que son los activos de la compañía? Y es lo que está a la izquierda, es el tema de las inversiones. Siempre hay que tener inversiones temporales o de largo plazo. Por supuesto, ese es el escenario ideal, pero desafortunadamente no muchas compañías permiten o su dinámica de negocios le permite tener esos excedentes de liquidez que al final del día puedan invertirlos. Pero lo que sí quiero resaltar acá es que es importante que ese dinero que la compañía ha generado también siga generando más dinero. Es poner a trabajar el dinero para la compañía. Otro elemento importantísimo que encontramos en los activos son los inventarios. Los inventarios de mercancía, de producto terminado, de insumos. Estos inventarios hacen parte de los activos, pero ojo con la rotación de esos activos. No podemos tenerlos eternamente en nuestros anaqueles, en nuestras góndolas, en nuestras bodegas, sino que tienen que estar permanentemente en movimiento dependiendo del negocio y el sector en el que nos movamos. Pero es clave controlar a diario la rotación de esos inventarios. El tema de los enseres y los muebles. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que todos los activos de la compañía tienen que ser productivos. Acá hago un llamado especial. Tenemos que llegar a un punto de calcularle rentabilidad a todos y cada uno de los activos. Afortunadamente o desafortunadamente con la pandemia, lo que sí evidenciamos es que ni los escritorios ni las sillas son activos productivos. Lo que es productivo es el talento humano, el capital intelectual, la persona que tú sientas en esa silla, que con sus conocimientos puede generar valor y hacer crecer tu negocio. Entonces, este es un primer llamado a que evaluemos si realmente todos estos enseres que tenemos, si hace sentido tenerlos en la oficina cerrada por ahora y podríamos en vez de esto, pues tal vez venderlos o alquilarlos. Tenemos que empezar a evaluar alternativas de este tipo. Siguiendo con la línea de los activos, también tenemos maquinaria para las compañías que se dedican ya a actividades manufactureras. La maquinaria sí es un activo productivo, pero hay que ver hasta dónde la estamos aprovechando. Realmente, nuevamente, el ejercicio es hacer un cálculo de la rentabilidad de todos los activos que encuentras en tu compañía. Una máquina debería estarte generando ingresos las 24 horas del día. Si no lo está haciendo, hay que evaluar por qué y hay que encontrar el mecanismo para que empiece a hacerlo.
Otro activo productivo de pronto que está asociado a esta línea son los vehículos de carga, por ejemplo. También tienen que ser rentables y productivos todo el tiempo. Pues por supuesto hay espacios para el mantenimiento y cosas de estas, pero sin embargo el ejercicio tiene que ser a maximizar los ingresos que le genera la compañía. También encontramos en los activos los edificios, por ejemplo, los locales, las fábricas. Y acá tenemos que evaluar si realmente nos están generando ingresos esos activos. Porque lo que hacemos a veces es dejar de pagar arriendo por tener una bodega propia, por ejemplo. Pero hay que hacer análisis de rentabilidad, porque eventualmente podría ser mejor pagar el arriendo y no tener de pronto allí un edificio que generara más gastos o no implicara realmente un beneficio tangible para la compañía. Por supuesto hay que evaluar el tema de la valorización, entonces por eso quiero ser muy puntual en que no podemos tomar a la ligera la evaluación de los activos que tenemos en la compañía, porque depende de lo que hacemos, depende de cuál es la proyección del negocio, el modelo que estamos abordando y si tenemos, digamos que proyectos en el corto plazo que pudieran eventualmente requerir esos activos para llevarlo a cabo. Voy a trabajar unas plantillas que van a estar disponibles para ustedes cuando concluyamos esta serie de videos de análisis de información financiera, para que los descarguen y de manera muy sencilla puedan hacer ese análisis de la rentabilidad de todos los activos. Próximamente lo van a encontrar en la página web, pero solamente cuando concluyamos esta serie de videos, que tal vez serán 2 o 3. Pero estén atentos porque lo voy a anunciar cuando cerremos en el último. Que no se me queden por fuera los activos intangibles, que para mí personalmente son de mis favoritos. ¿Y por qué? Porque estos prácticamente te dan la posibilidad de generar ingresos residuales. Se hace un trabajo muy bien hecho, que de pronto demanda un esfuerzo importante, pero se hace una única vez y después lo puedes usufructuar por un periodo de tiempo largo. Por ejemplo, un software, una patente que registras o desarrollas y después puedes vender, comercializar ya de manera sostenida en el tiempo. Estos activos hay que hacer un ejercicio de valoración que es mucho más riguroso que los anteriores, pero en esa complejidad la sensibilidad de la información que obtienes sobre la capacidad de generación de ingresos de estos es muy interesante. Entonces vale la pena apuntarle también a modelos de negocio que tengan este tipo de activos como una recomendación personal. Ahora bien, eso es todo lo que a grosso modo encontramos a la izquierda. Ahora vamos a ver esto, cómo lo financiamos, cómo lo pagamos, y lo hicimos con todo lo que encontramos a la derecha, es decir, con los pasivos, con las deudas, con capital de los socios, patrimonio y utilidades que se generaron por la misma compañía. Entonces, empezando con los pasivos, tenemos pasivos de corto plazo, como bien lo sabemos, por ejemplo, los proveedores, y aquí es importante también hacerle el cálculo de rentabilidad a cada proveedor. Te dan descuento, te dan plazo para pagar, la oportunidad en la entrega. Los proveedores que son altamente desarrollados y están muy engranados y muy bien acoplados a nuestro modelo de negocio realmente resultan bastante rentables. Resultan ser proveedores en relaciones de ganancia a ganancia para todos, y es muy interesante llegar a ese punto de desarrollo de proveedores porque realmente primero fidelizas, obtienes productos de muy buena calidad y logras generar relaciones de largo plazo que al final del día son absolutamente rentables para todos. ¿Qué otro pasivo tenemos allí? Obligaciones con las entidades financieras, por supuesto, de corto plazo y de largo plazo. Es muy importante que en el ejercicio que hagamos de evaluación de cada cuenta en nuestro balance también hagamos ese análisis de los pasivos. Hagamos una lista, por favor, y es un ejercicio muy interesante y muy importante de todos los pasivos que tenemos, los plazos. O sea, a cada pasivo le ponemos el plazo, la tasa a la cual está pactada, los montos de capital, saldos de intereses, como una amortización para evaluar posteriormente si la compañía tiene capacidad para sostener el pago de esas obligaciones y realmente cuánto le está costando a la empresa haber adquirido esas deudas. Desafortunadamente, adquirimos deudas, o los empresarios estamos más propensos a endeudarnos, inclusive a veces para capital de trabajo. Quiero decirles de todo corazón que no tiene sentido endeudarse para capital de trabajo. Termina siendo un suicidio financiero. Lo he visto muchas veces y no es recomendable. Si te vas a endeudar, que sea para inversión, para crecimiento. La operación del día a día tiene que salir de la dinámica del negocio, no de un pasivo
con una entidad financiera y mucho menos con terceros, que terminan siendo tasas supremamente altas, impagables en el mediano plazo y por supuesto con impactos sobre la caja muy duros. Siguiendo en la línea de los pasivos, hablemos de los acreedores. Alcancé a mencionarlos hace un momento. Los acreedores extrabancarios terminan siendo extremadamente costosos para las compañías. Entonces, realmente no es recomendable acudir a ellos. Es mejor ver de qué otra manera se puede fondear la operación, y de eso vamos a hablar no en este video, sino en otra oportunidad, cuando integremos toda la información financiera. Pero esta es una de las alternativas de última instancia, por decir que ojalá fuera inexistente. Hay oportunidades de obtener recursos de otras maneras sin tener que acudir a préstamos extrabancarios que resultan finalmente mucho más dañinos para la caja. Llegando al tema ya del patrimonio, del capital, el tema de los socios, de los inversionistas, es una fuente más, por supuesto, para fondear la operación, las inversiones de terceros y las utilidades que la misma compañía genera. Pero hay que tener presente que si tú eres el dueño, por ejemplo, el dueño absoluto de tu negocio, pues tú esperas también una rentabilidad. Hay que separar lo que es tu expectativa, por ejemplo, si eres el gerente y tienes un salario como gerente de la empresa, pero si adicional eres el dueño absoluto, también debes tener una expectativa de rentabilidad sobre tu inversión. Entonces ahí en la compañía tú vas jugando dos roles: uno eres el empleado y otro eres el socio. Como socio puedes generar, por ejemplo, los dividendos, ¿sí? Como empleado, gerente, directivo de la empresa, pues tu salario. Entonces es distinta tu expectativa como inversionista a que si fueras el empleado, pues el ejecutivo de más alto rango de la compañía. Entonces son cositas que a veces mezclamos, pero que es fundamental separar por la salud, la buena salud de la compañía, de las finanzas de la compañía. Bueno, hasta aquí hemos revisado de manera muy general las diferentes partidas o cuentas que encontramos en el estado de situación financiera. Ahora, esa información, ¿para qué nos sirve? Realmente un balance con solamente las cifras muy fríos, sin ningún tipo de análisis, pues no sirve mucho para tomar decisiones. Entonces, vamos a hacer dos cosas acá fundamentales. La primera es el ejercicio que les recomiendo que aborden con la plantilla que les voy a dejar en los próximos días, para que hagan su listado de activos, pasivos y discriminen en ellos valores, tasas, las rentabilidades que te reporta cada activo, los plazos de pago de los pasivos, de los proveedores, si hay algún descuento o no. Todo va a estar en la plantilla. Va a ser realmente muy sencilla de llevar para que tengas un diagnóstico y una visibilidad de qué tanto te rentan tus activos y qué tanto te cuestan tus pasivos y tu patrimonio. ¿Por qué es importante ese ejercicio? Porque si tú tienes claridad sobre eso, vas a conocer cómo es la estructura de capital de tu empresa, ¿sí? La estructura de capital lo que te dice es justamente cómo estás asegurando que lo que generas de rentabilidad con los activos pueda cubrir la expectativa que tienen los bancos cuando te cobran una tasa y la expectativa que tiene el dueño del negocio con respecto a la rentabilidad de su inversión. Entonces, veamos nuevamente la gráfica. Si ven abajo unos recuadros de colores, vamos a hacerlo bastante simbólico para que sea de fácil comprensión para todos. Vemos que en el primer recuadro, que es azul, encontramos todo lo que son los activos. En los cuadros de la derecha, que está el amarillo y el verde, vemos lo que es el pasivo y el patrimonio. La rentabilidad operativa que obtienes de tus activos debe ser superior a la sumatoria de lo que te cuesta tener los pasivos y pagarle al inversionista o al socio o a ti mismo como dueño. Ese ejercicio es fundamental para que veas si realmente tu modelo de negocio hace sentido o no. Y entonces, ¿qué pasa si tienes contratado un crédito que está, por ejemplo, tal vez, qué sé yo, al 12% anual, y resulta que ni siquiera eso obtienes de tus activos? Pues eso quiere decir que no estás haciendo nada, estás trabajando para el banco y pues no tienes una rentabilidad real por toda la operación que estás generando en tu compañía. Son cosas de estas las que vamos a empezar a concluir después de diligenciar las plantillas, que por supuesto es importante que lo vayas haciendo. El ejercicio es gradual. Empiezas por construir esas plantillas y a medida que evolucionemos con este y un par de videos más, vas a ir aclarando mucho más las ideas para al final tú mismo hacer algunas conclusiones.
Después podemos hacer un ejercicio en vivo para compartir los resultados para quien quiera de pronto hacer alguna pregunta puntual sobre alguna evidencia a partir de lo que analizó. Pero pues vamos a ir evolucionando poco a poco. ¿Qué otra cosa es importante cuando revisas esta información? Tú vas a empezar a ver si haces, por ejemplo, el ejercicio comparando, qué sé yo, un semestre con otro. Si empiezas a evidenciar que algunos activos crecen desbordadamente, por ejemplo, la cartera, que tú tienes cuentas por cobrar, efectivamente es en parte tus activos, pero no es dinero que tengas en el bolsillo, o sea, realmente no es tuyo todavía, no sabes si se va a recuperar o no. Si esas crecen a una tasa superior, por ejemplo, las ventas, quiere decir que estás vendiendo pero dejas todo en la calle y no traes el dinero de vuelta, entonces golpe durísimo a tu caja. Entonces pilas con estas primeras señales que empezamos a evidenciar. ¿Qué podemos hacer también, por ejemplo, para mejorar la caja? A veces o a veces no, digamos que puntualmente con lo que pasa con el coronavirus, tenemos que empezar a identificar cómo podemos mover o jugar sanamente con nuestra información financiera, ser más estratégicos en la gestión de nuestras finanzas. Por ejemplo, si tienes pasivos, tienes proveedores a los que realmente ya ves que no vas a poder pagarle, los tienes en el recuadro amarillo, veamos cómo le pasamos al recuadro verde. Esto se puede hacer, es absolutamente viable capitalizar pasivos. Tú haces una buena negociación y con eso ¿qué obtienes? Obtienes un beneficio en la caja del corto plazo. Haces un acuerdo con el acreedor, con el proveedor, por ejemplo, y lo que haces es un plan de pagos de pronto no como si fuera tu pasivo, sino cómo lo traes y lo capitalizas para que justamente no sea una presión en el corto plazo y te dé margen de maniobra para lo que va a ser estos meses con la presión de estar en la cuarentena, con la presión de pronto no poder abrir todos los días y cosas de esto. Finalmente, algo más para lo que te sirve todo este ejercicio es porque puedes determinar si tu modelo de negocio es escalable o no. ¿Y cuál es la definición de modelo escalable? Realmente si te pones a buscar, hay mucha definición suelta por allí, pero no es tan precisa. Y te quiero decir lo siguiente, un modelo escalable es el que tú puedes consolidar al crecer las ventas sin tener que hacer mayor inversión. Esto quiere decir que puedes, teniendo muy vigilados tus activos, tener los activos quietos, pero siendo mucho más productivos. O sea, si un activo tuyo que está valorado a lo mismo, digamos en términos, por ejemplo, de una maquinaria, pero logras hacer que esa misma maquinaria que te genere 10, mañana te genere 20, es que lograste escalarlo sin hacer más inversión. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, con todos los temas digitales, que es el boom del momento, es muy sencillo acoplar modelos de negocios escalables a compañías que ya están en marcha. Por supuesto, requiere un proceso de innovación, de repensar, de evolucionar, pero es absolutamente viable. Entonces, por eso es que vale la pena hacer estas tareitas sencillas, pero que son contundentes. Bueno, yo sé que fue mucha información de conceptos que de pronto no manejamos todos en el día a día. Personalmente, con las empresas que me encuentro en mi trabajo, veo ingenieros brillantes, médicos brillantes, abogados brillantes, que tienen cierta sensibilidad sobre finanzas, pero realmente no lo suficiente para tomar decisiones o para retar muchas veces a sus contadores, por ejemplo. Por eso es interesante que tengamos este conocimiento presente, sin ser expertos, sin ir a la minucia, que sepamos lo básico para hacer las preguntas correctas, para tomar decisiones, para cuestionar. Entonces, si no entendiste algo puntual, si hay alguna pregunta que tengas en este momento de lo que hemos charlado, por favor la dejas en el comentario, que te aseguro que yo la reviso, la leo y si no la contesto en el siguiente video, te lo respondo ahí mismo sobre el comentario o de alguna manera lo publicaré en la página al cierre del ciclo de videos. Entonces, no te lo pierdas y seguimos en contacto.